Muy bien, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Celestial, una vez más estamos ante tu presencia para adorarte, ahora escuchando tu palabra. Oh Señor, abre nuestros oídos para oírla y que ella penetre en nuestros corazones. Abre nuestros ojos para que vean las maravillas de tu ley. Habla, Señor, porque tu pueblo oye. Y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. En pos de la madurez, en pos de la madurez, así he titulado el sermón de hoy día, en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Desde que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, las cosas en este mundo no son como debieran ser. Cualquier cosa que usted observe en este mundo mal, donde hay maldad, donde hay engaño, eso no debe ser. Eso es fruto de la desobediencia de nuestros padres. La desobediencia del hombre tuvo efectos cósmicos y a causa de la caída del hombre, nos dice Pablo en Romanos 8:22, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. De ahí en más, todos quienes quieren vivir agradando a Dios serán y son estorbados de una o de otra manera. ¿Quieres agradar a Dios? Vas a experimentar problemas. ¿O no te pasa? Voy a apartar este tiempo para leer la Biblia. Y se presenta algo que parece mucho más interesante. ¿Ah? Queremos apartar un momento para estudiar la Biblia. Llegan visitas. Y así no falta. Te vas a disponer a orar y suena el teléfono. Bueno, esos son estorbos sencillos de la vida diaria, pero hay otros muchos más duros todavía. Pensemos, por ejemplo, en aquellos de nuestros hermanos que están sufriendo persecución y que están sellando con su vida la fe en Jesucristo. En aquellos hermanos decapitados en Sudán, baleados en Nigeria, en aquellos hermanos a quienes se les ha perseguido en Yucatán, en México, que se le han quemado sus cosechas. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser cristianos. Segunda a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, está en el contexto del dolor y sufrimiento causado por los enemigos del Señor al apóstol Pablo. Pero él dice
no es solo a mí, no soy solo yo. No es que se ensañaran con él por ser apóstol o tan siquiera por ser judío, sino que él le advierte a Timoteo y con él podemos tomar esta advertencia para nosotros. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, hermanos. Todos, sin excepción. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para el tiempo apostólico y por un breve tiempo, la persecución de la iglesia solo fue religiosa, es decir, fueron perseguidos por los judíos. Y es lo que encontramos, ¿cierto? Tanto en las epístolas, como el apóstol Pablo habla de eso. También lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, van pasando los años, nos vamos alejando un poco de la era apostólica y van apareciendo periodos de persecución religiosa, pero esta vez también avalado por el poder político, por el poder civil, hasta que finalmente son perseguidos por el imperio. En este contexto, los primeros cristianos, en su mayoría de origen judío, comienzan a experimentar una persecución férrea, una persecución que no era como como una molestia, no, ellos debían escapar por su vida. Así vemos que muchos creyentes judíos fueron dispersados por su fe y al enfrentar persecuciones cada vez más intensas, Dios les proveyó instrucciones y aliento a estos hermanos que sufrían en forma de cartas abiertas, también llamadas las epístolas generales. Esas epístolas que usted tiene en la Biblia que dice epístola general, fueron escritas en ese contexto para iglesias, para creyentes que estaban sufriendo en distintos lugares. Es que Dios cumple sus promesas, porque Él ha dicho, con Él estaré yo en la angustia. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo, Jehová, no cambio. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otro, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es así como estas epístolas generales nacen del corazón y la mente de Dios para estimular a los creyentes a perseverar, a confiar, a obrar y esperar en Él. Por ejemplo, Santiago o Jacobo fue escrita para animar a los creyentes a evidenciar la obra de gracia en sus vidas, haciendo buenas obras, sin importar el contexto en el cual se encuentren. Allí donde ellos se encuentren, su fe no deben ser solo palabras, porque la verdadera fe, dice Santiago, se expresa en buenas obras, ya que esto agrada a Dios y son buenas y útiles a los hombres, les dice Pablo a Tito. Las epístolas de Pedro son manuales de instrucción sobre cómo manejar el sufrimiento externo y también el sufrimiento interno. Nos anima a seguir el bendito ejemplo de nuestro Redentor,
En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados. Mire, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para esto fuiste llamados. Las cartas de Juan nos estimulan a la comunión con Dios y con los hermanos. Nos exhorta a guardarnos del pecado. Nos advierte sobre los falsos maestros, pero también fortalece nuestra fe en Cristo y nos da la seguridad de la vida eterna. Es el propósito de Juan con sus epístolas. Judas nos alecciona para que en este mundo donde reina la maldad y la confusión, no temamos tomar partido por la verdad y defender el Evangelio, la fe dada de una vez por todas a los santos. Apocalipsis estimula a los creyentes fieles de todos los tiempos a estar firmes en medio de la persecución, esperando el regreso de Cristo en poder y gran gloria. Cuando uno comienza a leer Apocalipsis, se encuentra con páginas tremendas, tribulación, dolor, angustia, pero qué bueno es saber, ay, yo ya sé cómo termina esto. ¿Cómo termina? Con los santos, glorificando al Señor por los siglos de los siglos. Qué hermoso saber cómo algo va a terminar. Por eso escribe Juan también el Apocalipsis. Pero ¿qué pasa con Hebreos? Hebreos es otra epístola general. Hemos hablado de todas las otras epístolas generales así, rapidito. Pero ¿qué pasa con Hebreos? Bueno, en Hebreos, Cristo es exaltado sobre todo y sobre todos. Se nos presenta como el mejor y único camino de salvación. Aquí hallamos consuelo, pero mediante la paradoja de ser inquietados. ¿Es fuente de consuelo? Claro que sí, pero a veces, como ahora, actúa como un intruso indeseable que no obstante debemos oír, puesto que la realidad es que no podemos cambiar la verdad. Esto sería tan absurdo como pretender cambiar la ley de la gravedad. No podemos cambiar la verdad, pero podemos permitirle a la verdad cambiarnos a nosotros. En este sentido, es como que eh, hay un doctor que escribió 3 libros y creo que el título del primero se llama La bendición del dolor. Uno piensa y dice, bueno, este título está mal. ¿Cómo va a ser una bendición tener dolor? Pero él explica, gracias a Dios por el dolor, porque esto hace que en aquella área donde hay dolor, nosotros la cuidemos de mejor manera. Y porque eso nos indica que algo hay que está fallando y que debemos buscar ayuda. La bendición del dolor. Entonces, así como el dolor es una bendición para el cuerpo, ¿sabe qué pasa si no experimentamos dolor? Sucede algo horrible. Se llama lepra. Ellos no sienten dolor. Por eso que se pueden estar quemando una mano
y ellos no sienten. O un roedor puede sacarle una falange de uno de sus dedos y ellos no sienten dolor. Esa es la lepra. El dolor es una bendición. Y cuando la palabra de Dios inquieta nuestras conciencias, eso también debemos agradecerlo a Dios. Y eso es lo que el autor aquí nos va a hablar. Por eso, no podemos cambiar nosotros la verdad, pero podemos permitir que la verdad nos transforme a nosotros, nos cambie, porque la verdad es la que transforma, la verdad es la que libera. Y en esa transformación nosotros vamos a experimentar consuelo y descanso. Comienza el autor ya en Hebreos, presentándonos a Cristo, el Hijo de Dios. Nos habla de su deidad y de su superioridad por sobre los ángeles. Luego en los capítulos 2 y 3 nos refiere a su humanidad, pero como hijo del hombre, Cristo nos dice, es superior a Moisés. Recuerde que está hablándole a hebreos que tenían a Moisés allá, en la tremenda altura, pero dice, Cristo es superior a Moisés. Sigue en el capítulo 4 presentándonos a Cristo como el sumo sacerdote, es decir, nos presenta su ministerio, lo que Él hace todavía hoy, lo que Él hace a favor de los suyos, y así avanza hasta llegar al capítulo 10, para, a partir del capítulo 11 y hasta el final, 11, 12 y 13, nos hablará que Cristo es el mejor camino, nos presenta su ejemplo de obediencia fiel hasta el final. Ese es el propósito del autor de Hebreos. El propósito del autor de Hebreos es consolar y animar a creyentes que sufren persecución y estar su confianza de lograr su propósito, que a través de toda la epístola dirige 11 exhortaciones que bien vale la pena enmarcar. La primera la encontramos en capítulo 4, versículo 1, dice, temamos. Temamos. Él también se pone, cada una de estas exhortaciones, él también se pone dentro del grupo y dice, temamos. En el capítulo 4, versículo 11 dice, procuremos alcanzar el reposo. Capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Capítulo 6, versículo 1, vamos adelante a la perfección. ¿Se fijan? Vamos adelante, hermanos, a la perfección. Capítulo 10, versículo 22, acerquémonos, dice, con corazón sincero. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. No claudiquemos, no dudemos, mantengámonos firmes. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Capítulo 12, versículo 28, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Capítulo 13, versículo 13, salgamos pues a Él, salgamos a Él. Y capítulo 13, versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Le está hablando a los que son perseguidos, pero les dice, alaben siempre a Dios. Todas y cada una de estas exhortaciones se refieren directa o indirectamente a Cristo.
El autor de Hebreos sabe que la fuente de todo consuelo, el descanso de todo creyente, la esperanza de todo hijo de Dios se encuentra en la persona de Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es el primero y el postrero, y solo Él tiene palabras de vida eterna. Mateo capítulo 11, versículo 28, registra al mismo Señor diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es el mismo Cristo. Todas estas cosas, al parecer, las olvidamos cuando estamos en el sufrimiento. Desviamos la vista del bendito Hijo de Dios y las ponemos en las circunstancias. Por ello, Hebreos comienza con Dios y Cristo. Les escribe a los atribulados, pero quiere que centren su vista en Cristo. Pero de pronto, al comenzar a hablarles del sumo sacerdote que tenemos en Jesús y en su obra intercesora, debe hacer un alto. Él quiere animarles. Les habla de Cristo, pero tropieza con un inconveniente que debe considerar. Y aquí vamos a nuestro texto, versículo 11. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir. Bueno, ¿qué te impide entonces, hermano, continuar? Por favor, dinos todo lo que nos tengas que decir. Él sigue diciendo que es difícil de explicar. Podríamos decir, bueno, comprendemos, o sea, es difícil, hay cosas difíciles de entender, tal vez yo no lo pueda entender. A lo mejor es para mentes brillantes, para personas que tienen un coeficiente intelectual elevado, para gente que tienen estudios superiores, para eruditos, solamente ellos lo pueden entender. Tal vez yo no lo voy a poder entender. Pero la dificultad no estriba en el contenido de lo que se quiere enseñar o recordar para el caso. Tampoco está la dificultad en que quien enseña no está en condiciones de traspasar este conocimiento. A veces ocurre esto, que alguien sabe mucho, pero no se expresa bien, no sabe explicarlo bien, entonces al final uno queda ahí, no entendió nada. Tuvo un profesor así, un profesor en termodinámica. Era un genio el hombre, pero se entendía él, ¿no? Nadie le entendía. Bueno, el problema aquí no es este. La dificultad está en que sus destinatarios tienen problemas. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa esto? Es una expresión, obviamente, pero es difícil de entender. ¿Qué es eso de ser tardo para oír? Bueno, encontré dos versiones en español que nos van a ayudar mucho. Y es aquí donde la verdad duele. En la palabra de Dios para todos, esto ha sido vertido al español de la siguiente manera. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. ¿Qué dijo? Sí, dijo eso.
La Nueva Traducción Viviente es un poco más amable, pero ni tanto. Dice, ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Qué evidencia tiene el autor para hablar de esta manera? Hablar de pereza, de inmadurez. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No nos dice cuántos años llevaban sus lectores en el Evangelio. No lo sabemos. Pero a juzgar por el contenido de la carta, ellos llevaban bastante tiempo en el Evangelio. Ellos ahora estaban sufriendo. Y él se propone hablarles de Cristo y su ministerio, pero se da cuenta que no puede hacerlo. Debían saber cosas elementales, pero ellos las ignoraban. ¿Qué les había pasado? En algún momento se conformaron como estaban y ahí quedaron. En vez de avanzar, en vez de compartir con otros lo que ya sabían, lo guardaron para sí y terminaron olvidando cosas elementales, cosas que ya sabían. Hermanos, es cierto que la salvación es solo por fe, pero ese es el comienzo de la vida cristiana. Es el nuevo nacimiento, le llamamos. Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Vamos a continuar permanentemente siendo bebés? ¿Cómo es que habiendo oído tantas veces el mensaje del Evangelio, ellos no eran capaces de entregar a otros el conocimiento salvador de Jesucristo? ¿Cómo es que teniendo la oportunidad de testificar de Cristo, muchos no lo hacen porque se sienten ineptos para hacerlo? Ah, dice el autor, tenéis necesidad de que se os vuelva, fíjese esto, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso ya se lo habían enseñado, pero otra vez tenían necesidad de volver sobre lo mismo. Durante la reforma del siglo XVI, los que escribieron los catecismos incorporaron en los mismos como enseñanza tres cosas: el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, o la oración del Señor. Me he encontrado en los discipulados que nadie se sabía la oración del Señor. Y muchos que hicieron el discipulado o que están en el discipulado, ahora se lo aprendieron, se lo saben. Pero todavía no saben el credo apostólico, todavía no saben los 10 mandamientos. Los reformadores pensaban que si un creyente sabía estas tres cosas, el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro,
estos son elementos en los cuales subyace la doctrina cristiana básica, entonces, decían, razonaban los reformadores, ellos están en condiciones de dar testimonio de Cristo y de enseñar también a otros. Es que a esas alturas la ignorancia campeaba en la cristiandad. La gente, mucha gente no sabía leer ni escribir. Era lo normal. Por lo tanto, había mucha gente que desconocía completamente estas cosas. Y ya se había introducido el sacramentalismo dentro de la iglesia, que mediante ritos se podía obtener gracia de parte de Dios. Entonces, no importaba si se comprendía o no lo que se hacía, bastaba con hacer el rito. Entonces, la ignorancia era tremenda. Pero mucho me temo que esta es una verdad evidente y dolorosa para nosotros también hoy día. Los hay que vinieron al Señor en una congregación donde habían ciegos guiando a ciegos, lugares en los que la enseñanza de la palabra de Dios brillaba por su ausencia y por lo mismo toda práctica novedosa, toda idea nueva ingresaba sin más, sin ninguna examinación, ingresaba al catálogo de las supuestas verdades sostenidas por el grupo. Y como no son guiados por la palabra de Dios, sino que son movidos por emociones, estas supercherías son creídas en desmedro de la verdad. Y muchos encontramos dentro de la cristiandad evangélica que creen cosas que Dios no ha dicho, que sostienen como verdades evidentes algo que desconoce las escrituras. Ahora bien, antes que nosotros nos esculpemos, porque los que guiaban estaban ciegos, es lo que podemos decir, ¿verdad? Bueno, que yo llegué ahí, bueno, eran ciegos. Pero debemos considerar, hermanos, que el Evangelio es justamente dar vista a los ciegos. Eso es lo que el mismo Señor afirma en Lucas 4:18, citando Isaías 61. Así que no podemos sencillamente culpar al lugar donde llegamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables por permanecer en ignorancia. No en vano tenemos nuestras Biblias en nuestro idioma hace más de 400 años. ¿Sabes que hay pueblos que todavía no tienen toda la Biblia en su idioma? ¿Te imaginas que solamente conocieras algunos párrafos de las escrituras y no supieras más? ¿Qué sería de nosotros si ignoráramos, por ejemplo, pasajes tan bellos de las Escrituras como Juan 17, como el Salmo 23, el Salmo 91, como el Salmo 73? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos los evangelios y no hubiéramos la humanidad de Cristo, su misericordia, su bondad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos las epístolas, donde encontramos ahí dirección para nuestra vida? Hay pueblos que están en oscuridad porque no tienen las escrituras en su idioma, pero tú y yo las tenemos. No tenemos excusa. No tenemos excusa.
Nota que el autor de Hebreos escribe porque quiere animar a los creyentes que están bajo persecución. Bueno, nosotros también queremos ser animados, queremos ser consolados y queremos ser fortalecidos. Pero ¿por qué algunos no lo son? ¿Por qué algunos hayan consuelo en las Escrituras y otro parece que no? Permanecen en ellos la angustia, la tristeza, el desánimo, la desazón. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Ah, ¿sabe por qué? Porque ellos ignoran el ABC, las cosas básicas del Evangelio. Hermanos, qué lamentable que por nuestra propia pereza, por nuestra falta de disposición, nosotros seamos zarandeados por Satanás. ¿No es que al ser ignorante, Satanás hace lo que quiere? Nos mete ideas y nosotros tomamos ideas. Ni siquiera necesitamos que venga Satanás a influirnos mucho. Nosotros tomamos lo que sea. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Hermanos, dice el autor de Hebreos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ellos tienen necesidad de un alimento liviano, porque el alimento fuerte y nutritivo no lo pueden soportar todavía porque son niñitos. Los llama aquí niñito, un infante. Las líneas aéreas consideran un infante a todo niño hasta 1 año, 11 meses, 29 días. Eso es un infante. No sé si el autor de Hebreo está pensando en estos términos, pero donde usted lee niño, ahí en realidad dice niñito. O como dicen en el sur, un chiquillillo. El autor de Hebreo está asombrado que adultos todavía se alimenten con leche y no con alimento sólido. Y la consecuencia es que son inexpertos, inhábiles, inútiles en la palabra de justicia, es decir, no están capacitados para discernir el bien del mal. ¿Cómo podrán ellos y nosotros ser consolados, confortados y animados si no sabemos distinguir el bien del mal? Constantemente somos confrontados con decisiones morales que debemos tomar. Los niños no saben tomar estas decisiones y se espera que los adultos, los maduros, escojamos sabiamente. Pero aún así, ¿por qué escogemos mal? Porque no discernimos. Tal vez esa sea una respuesta. Pero también quiero invitarles a considerar otra posibilidad. Y esta es que nuestra conciencia se ha adormecido. Ya no nos habla la palabra de Dios. Nuestra conciencia se ha encallecido, se ha endurecido. Por lo tanto, sabemos que es malo, pero lo hacemos o lo permitimos igual. Y este modo de actuar lo podemos ver en congregaciones donde se ignora el pecado y se anima de igual manera a servir a Dios como si Dios recibiera ese servicio inmundo. Hermanos, la expresión por el camino se arregla la carga es un dicho de camioneros. Y no estoy tan seguro. Tal vez era un dicho de estos contrabandistas que andaban con animales por ahí pasando por pasos inhabilitados con su contrabando. Entonces, en el camino se arregla la carga. Eso no es así con el Evangelio.
No, mi hermano. No transformemos el evangelio, porque se convierte en algo abominable. Los receptores de la epístola, ciertamente ellos estaban en problemas, porque no solamente estaban en apuros externos, sino que ellos mismos se habían colocado en desventaja. Su torpeza, su flojera, su falta de interés en crecer y madurar los tenía acongojados. Pero no nos admiremos tanto de ellos. Observémonos, examinémonos a nosotros mismos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuántos años llevo como creyente? ¿Discierno la voluntad de Dios en mi vida diaria? ¿Tomo decisiones sabias que honran al Señor o honro más a la criatura que al Creador? ¿Puedo compartir inteligentemente el mensaje del Evangelio? ¿Soy ahora capaz de enseñarle a otro lo básico, el ABC del Evangelio? ¿Aplico el Evangelio a mi vida diaria en todos los aspectos de mi vida? Me doy cuenta que lo que los reformadores consideraban lo básico y elemental, lo debía saber todo cristiano. Hermanos, ¿cuántos de las características de los hebreos nos acompañan hoy a nosotros? ¿Será posible sacudirnos la modorra? Claro que sí, por la gracia de Dios. Vamos adelante a la perfección, dice el autor en el capítulo 6, versículo 1, que es el pasaje que sigue. Pero no podemos ejercitarnos si no sabemos lo elemental. De la misma manera que no esperamos que un niño multiplique si todavía no sabe sumar. Estamos comenzando un nuevo año y este trae sus propios desafíos. No sabemos lo que hallaremos con el transcurrir del tiempo, pero debemos prepararnos. Hoy ya hay quienes están atribulados y necesitados. A estos y a todos nosotros, escuchemos. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a Dios y a su palabra, pero no tomes la Biblia como un fin en sí mismo, sino como un medio para adquirir un conocimiento íntimo y satisfactorio de Dios, para que puedas tener comunión estrecha con Él, para que puedas gozar y deleitarte en su presencia y puedas gustar y conocer la dulzura de su tierno corazón. La Biblia no es un fin en sí mismo, no, es un medio para conocer más a este Dios bondadoso y misericordioso. Pero para aferrarte a Dios, debes abandonar el pecado. Es un engaño pensar que puedes entrar en la presencia de Dios sin abandonar el pecado. Antes de ministrar, el sacerdote debía lavarse completamente. Y antes de pretender entrar en la presencia de Dios, debemos hacer confesión de nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro mediador. Él intercede por ti y permanece para siempre, porque Él tiene un sacerdocio inmutable. Como tu sumo sacerdote, Él le habla, Él intercede ante el Padre por ti. Hebreos 7, versículos 25 y 26 dice, por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ah, hermano, no necesitamos la bendita intercesión de Cristo a nuestro favor. Claro que sí. Bueno, Él lo está haciendo en este mismo momento. Vive para siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Merecíamos a alguien así a nuestro favor? En ninguna manera, en ninguna manera. Y este es quien intercede por ti. Bendito sea el Señor. Gracias por su labor intercesora. En Juan capítulo 1, versículos 8 hasta el capítulo 2, versículo 2, pasaje ampliamente conocido, pero mira, escúchalo ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, querido hermano, no veas el conocimiento como un fin en sí mismo. El conocimiento solo es un medio que nos conducirá a adorar a Dios con fervor, nos conducirá a la fe con arrojo, pero también nos va a conducir a la santidad y al amor. El verdadero conocimiento no está divorciado de la santidad y del amor. Cuídate de que el conocimiento no te envanezca. Cuidado, anhela cada día la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sírvele con temor y temblor. Si el conocimiento no te aparta del pecado, ese conocimiento no te lo ha dado Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio su Espíritu Santo para que vivamos vidas santas, sino que ese conocimiento que no te aparta del pecado, dice Santiago 3:15, esa es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Te suplico entonces, mi querido hermano, no descuides tu Biblia. La verdad divina es el gran instrumento de santificación. Mientras más claramente la comprendas, mientras más fielmente la obedezcas, más cerca del Señor estarás. Más amable será tu carácter y mayor será tu utilidad y aprovechamiento. Entonces habrás dejado de ser niño. Podrás discernir entre el bien y el mal, y tu parte será con los espirituales. Esto no te librará de aflicciones, pero entenderás que Dios está a tu lado, que no te dejará ni te desamparará. Esto será una verdad inconmovible en tu espíritu. Estarás bien confiando en tu Dios y tendrás el consuelo de Cristo. Así que te animo una vez más
con las 11 exhortaciones del autor de Hebreos. Temamos. Procuremos entrar en su reposo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Vamos adelante a la perfección. Acerquémonos con corazón sincero. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que terminemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Salgamos entonces a Él y ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Que ese sea el despertar en nuestras vidas, en este año, en este mes, en este día del Señor. Quiero leerte una historia cortita para terminar. Horacio Spafford sufrió la pérdida de la mayoría de sus posesiones en el Gran Fuego de Chicago de 1871. Se incendió la ciudad en ese entonces. 2 años más tarde pensó llevar a su familia en un viaje a Europa, donde quería ayudar con una obra evangelística. Su propósito no era hacer negocios, era trabajar en la obra del Señor. Cuando llegó el tiempo, él no pudo salir todavía por causa de algunos negocios, pero envió a su esposa y a sus 4 hijas en la nave tal como la habían hecho, como había hecho planes. Más o menos a mitad del viaje, en medio del océano Atlántico, ese barco chocó con otro y se hundió en 12 minutos. 226 personas se ahogaron, incluidas las 4 hijas de Horacio Spafford. La madre estaba entre los pocos que fueron salvados y fue puesto a bordo de la otra nave. En esos tiempos no habían teléfonos y cuando la madre llegó a Gran Bretaña, envió un mensaje a su esposo al otro lado del océano por telegrama, diciendo solamente, salvada sola. Su esposo entendió qué significaba esto porque él había oído que la nave se hundió. Tan pronto como pudo, embarcó en una nave para Gales donde su triste esposa le esperaba. El señor Spafford se quedaba de pie hora tras hora sobre la cubierta de la nave mientras viajaba. Un día el capitán le dijo: Este es el lugar donde sus hijas se ahogaron. Por la gracia y el consuelo de Dios, él escribió el himno que dice: mi suerte cualquiera que sea, estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, estoy bien con Dios. Este es su nombre maduro. Quiero llegar un día a ser como Él para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Oremos.